Bueno, acá estamos desde Santiago, Santiago que ha estado bien frío, bien lluvioso, y la pastora Marisol que está desde la quinta región, aquí cerquita, Viña del Mar. de Viña del Mar. Pastora Marisol, salúdenos, ¿cómo está allá todo? Hola Daniela, hola a todos y a todas aquellas que van a participar en este live. Bueno, acá en Viña del Mar, un día extraordinario, soleado, hermoso. Ahora en la tarde se puso frío, pero es como normal del tiempo en el que estamos. Pero hoy día estuvo bien soleado. Bien bonito día, Daniela. Pastora, tú también tienes un bebé ahí, chiquitito, el Nico, ¿cierto? Sí, Nicolás tiene 1 año y medio, para las que no lo conocen. Y en este momento se quedó con su hermanita ahí abajo, en el primer piso, porque estamos saliendo desde el estudio de nuestra casa, de nuestro hogar, todos acuartelados en cuarentena, y el Niquito está abajo con su hermano, mientras la mamá tiene este tiempo acá con la familia en la fe. Mm. No hay excusa, ¿cierto?, para lo que hacemos, para la predicación. Siempre se puede a pesar de nuestros hijos, que a veces son muy pequeños, son guaguitas, se puede predicar igual, sí, los discipulados siguen igual, la iglesia sigue igual, ¿cierto? Estamos Sí, igual. sí, en nada cambia, ellos son parte de, ellos vienen Mm, incluidos en todo. Y bueno, el Señor nos da la gracia para poder llevar a cabo todo con ellos, y que, como dice su palabra, mejor son dos que uno, y mm, mejor son dos que uno, también involucra a la familia, mejor son tres, cuatro, cinco, en nuestro sí. caso cinco, seis, es mejor que uno. Entonces nos podemos disfrutar mientras transitamos por todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Así que Mm. no, aunque es agotador, Pastora Daniela, a veces Sí. no deja de ser igual trabajo, hay días y días, pero Mm. disfrutamos servir al Señor con ellos, sí. Voy leyendo los saludos. Dice esta Lili Vargas, la pastora Lilian Vargas, dice, hola bellas, hermosas pastoras. Gracias. Ah, está Llenas Lili. de la gracia. Eh, Gracias, Pastora Lili, allá en el sur. sí, de Temuco. Gloria Casas, saludos pastoras. Eugenia Contreras, la pastora de acá de San Miguel, mi suegra. Dice, un abrazo, Ah, pastoras, Dani y Marisol. Ahí nos está viendo la pastora. Eh, bueno, vamos a ir al grano, ¿cierto? Sabrina Vidal dice, hola pastoras bendecidas, saludos desde BMF Rancagua, es un disfrute verlas, es muy edificante para nuestras ah, vidas. Y Camila López Arayas amén. dice, bendiciones pastoras. Ahí estamos leyendo los comentarios y vamos a ir directo al tema que nos convoca. Y el capítulo de hoy se llama Firmes en la libertad. Esto está inspirado, este título, en Gálatas 5.1, que dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no Mm, estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a estar hablando de la libertad. Comúnmente amén. nosotras, sobre todo las mujeres, el enemigo juega mucho con nosotras porque no nos cantamos demasiado y todas nuestras canciones, la mayoría hablan de que somos libres, que Él nos hizo libres, pero desconocemos realmente de qué nos hizo libres el Señor. Entonces el Mm, enemigo juega constantemente con eso porque volvemos, como dice este pasaje, volvemos al yugo de esclavitud. O tal vez nosotras somos libres y disfrutamos la gracia, pero ponemos yugo de esclavitud en otras personas. De nuestra boca muchas veces sale condenación. Entonces, hoy día mm, vamos a estar hablando y vamos a estar poniendo fundamento respecto a lo que el Señor hizo con nosotros. ¿Cuál es la libertad de la que gozamos, de la que tenemos, para que al momento de ministrar, para que al momento de hablar con otras personas, de nosotros no fluya más yugo de esclavitud,
sino que fluya libertad, ¿cierto? Llevemos a la gente a la libertad que Dios nos llamó. Así que por eso está hoy día la pastora Marisol, a quien amamos, a quien respetamos, y le quiero dar el pase a la pastora Marisol para que usted nos pueda ir hablando de todo esto. Ahí está la pastora Marisol. Le doy el pase. Amén. No le cuenten a nadie, pero traté de correr la pantalla y se me fue todo. Pero ahí clamé y el Señor me escuchó. Bueno, sí, Daniela, toda la razón. Creo que a veces nosotros hemos pasado por tiempos donde desde un comienzo somos, cuando Cristo llega a nuestra vida, nosotros festejamos la libertad que Él nos da, y como dices tú, hay canciones, de hecho tú hablas, por ejemplo, en una predicación de la libertad, y es como todo, sí, amén, ¿cuántos libres hay aquí? Y es como que estamos acostumbrados a expresar esta libertad de una manera efusiva, a cantarla en nuestras reuniones, proclamarla, pero la verdad es que de pronto llega el día lunes y esta libertad se va como diluyendo. Entonces, día martes, día miércoles, ¿hasta cuándo de pronto tenemos otra reunión? Y nuevamente viene como algo que nos infla, y nuevamente, ¿usted es libre? Sí, yo soy libre. Y vamos la palabra trabajando, y nuevamente. Luego nos vamos, que era lo que hacíamos antes cuando teníamos nuestras rutinas de reunión, y nuevamente era al otro día empezaba a bajar la libertad, al otro día, al tercer día ya estábamos entre medias libres y medias ahí, entre convencidas de la libertad y disfrutando de lo que nos quedaba. Entonces, muy importante que nosotros podamos saber a qué se debe eso. ¿Será que la libertad que Dios nos da es algo que continuamente debemos empezar a conocer, o algo que debemos nosotros ir haciendo para poder mantenerla o provocarla? Y bueno, lo primero que Dios me daba en cuanto a esto es que tiene que ver con lo que nosotras creemos, con lo que nosotros creemos. Creer correctamente siempre va a producir un vivir correctamente. Cuando creemos correctamente, vamos a tener un vivir correctamente. Cuando nosotros creemos equivocadamente, vamos a vivir de esta manera y vamos a llenarnos de pensamientos equivocados, emociones equivocadas, y estos como resultado nos traen pensamientos, sentimientos de culpa, de vergüenza, de condenación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotras hemos llevado la libertad, la hemos reducido a una expresión emocional. Yo hoy me siento libre. Yo hoy creo que por lo que sentí soy libre. Y no creemos acorde a lo que nos dice la palabra. Entonces, la libertad con la que Cristo nos ha liberado, no podemos reducirla a una emoción o a un estímulo que venga de afuera, sino que tenemos que aprender a creer correctamente para vivir correctamente. Y ahí tenemos que ir a este fundamento que es tan importante. ¿Por qué yo soy libre? ¿De qué Él me liberó? Entonces, cuando el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas habla de que debemos mantenernos libres, nos habla de una actitud activa y no pasiva. Pero nadie puede ser activo en lo que no conoce, en lo que no sabe, en lo que a lo mejor por no saber no cree. Entonces nosotros nos hemos llenado por muchos años de canciones, como decías tú al principio, con estímulos externos para llevar a la gente a la libertad, y eso ha ido cada vez durante días menguando, bajando, la gente cada vez se siente menos libre, y eso hacía, Daniela, yo crecí en grupos de intercesión, donde la gente se iba un día domingo del culto y aparecía el lunes que querían liberación. Sí, el día, y se iba, les ministraba liberación, y el día miércoles nuevamente sentía que tenía que ser libre de otra cosa.
Entonces la liberación estaba reducida prácticamente a su emoción, a su sentimiento, a lo que creía la persona. Y aunque la persona ame a Dios, aunque nosotros amemos a Dios, tenemos que saber que podemos nosotros ser súper sinceras, amar a Dios, pero también podemos estar equivocadas, que es lo más probable. Entonces yo al creer equivocadamente una verdad, algo, me hace vivir equivocadamente. Sí. Entonces es importante definir qué creo yo de la libertad, dónde está mi fundamento de libertad. Y encontraba que en la palabra se habla de la libertad y en algunas ocasiones, perdón, de la verdad, y en algunas ocasiones tiene que ver con doctrina, la verdad que era defendida, que tenía que ver con la doctrina, y otras veces tenía que ver con Cristo, y también tenía que ver con la experiencia. Y cuando Pablo habla de experimentar, de no ser sacados de la verdad, habla de la experiencia enriquecedora que nos otorga la palabra de Dios en Cristo. Entonces, nosotras necesitamos, sí, la escucho, pero bueno, pero bueno, pone la pechuga. Ella quiere decir amén, amén, eso está diciendo. Bueno, entonces, y bueno, qué mejor, yo estuve leyendo Gálatas, porque considero que el libro de Gálatas es extraordinario en cuanto a esto. Y siempre me llamó la atención la palabra cuando muchas veces se utilizaba para hablar de que la iglesia era sacada de la verdad, que la iglesia era sacada de la sana doctrina, y siempre se habló en el ayer de que la iglesia era sacada de la sana doctrina porque la iglesia entraba en pecado, porque el mundo entraba a la iglesia, y es como, cuídate de eso, busca la sana doctrina, que no te caigas de la gracia. Pero cuando nosotros vamos al libro de Gálatas nos damos cuenta que el ser sacado del verdadero evangelio no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con ser sacados de la libertad en Cristo que nos otorga la gracia, sí, que nos otorga Dios a través de la fe en Él. Entonces a mí, yo siempre que leo Gálatas, Dani, me da la impresión que Pablo se agarró la cabeza. Y dijo, cuando él dijo, oh Gálatas insensato, dice que él quedó impresionado, anonadado al ver que bueno, no era una, eran varias iglesias, pero al ver la iglesia en Galacia, las iglesias de Galacia, que habían empezado bien, que iban de manera adecuada, que él instruyó, que él, como el pecho que amamanta, él dio la mejor leche, la mejor alimentación a esa iglesia. Y luego cuando él vuelve a ver, los ve totalmente sacados, desconectados de lo que él les había impartido. Y vemos a la iglesia en Galacia que está cayendo, ¿cierto? Que está en una etapa de haber caído de la gracia la cual el Señor les había otorgado. Entonces, esto fue grave. Y cuando nosotros leemos la carta a los Gálatas, decimos, bueno, ¿qué sería grave para un pastor hoy día? Si se va de viaje, vuelve. ¿Qué sería grave? Volver y encontrar, no sé, pues la hermana del coro con el portero, ¿cierto? Claro. Que ocurrió una situación moral delicada, no sé, que hubiera un problema en las finanzas, que los hermanos se fueron al mundo, no sé qué sería, pero sería totalmente diferente a lo que fue grave para Pablo. Y lo que fue grave para el apóstol, para este padre apostólico, fue encontrar a una iglesia que había sido nacida de Dios, que había sido engendrada en la gracia, había sido sustentada, nutrida con la gracia, y que ahora él estaba viendo que había vuelto a la esclavitud. Sí. Entonces, o que más que había vuelto, esta había sido contaminada, leudada por esta semilla y estaba allí arraigándose a la esclavitud. Entonces, cuando él ve eso, él empieza a sacar a la luz
todo lo que él había trabajado, lo que había sembrado, y ahí es donde nosotros decimos, wow, que la iglesia se confunde y sea sacada de su posición, no tiene que ver con que se fue al mundo, con que están en pecados morales, sino que tiene que ver con que fueron sacadas de su esencia, de lo que de dónde nace, de lo que le nutre y le sustenta, que es la gracia del Señor. Entonces, cuando Pablo se encuentra con esto, habla acerca de la seducción que hubo, que fue semejante a la que ocurrió a Eva en el huerto. Esa seducción, eso intencional que hubo para sacarle, porque la iglesia en Galacia era una iglesia libre, una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia llena de la gracia. Entonces, intencionalmente las tinieblas trabajaron no para turbarlos hacia los pecados morales, sino para sacarles de su posición. Y vemos aquí que el apóstol Pablo empieza a decir, a ver, no fueron ustedes, no recibieron ustedes el Espíritu por medio de la fe. O sea, no hizo Dios obra entre ustedes por el creer y los empieza a llevar. O sea, ¿en qué momento? Y aquí está, yo creo que el fuerte de lo que Pablo saca a la luz acá. ¿Por qué? Si ustedes vieron que Dios comenzó la obra en ustedes por creer, ¿por qué ahora se ponen a perfeccionarse ustedes mismos? Entonces, el mal que hubo aquí, que a través de esta obra intencional, de los que sabemos que venían de la iglesia de Jerusalén, aquellos que vinieron a examinar, a ver por qué tanta libertad, y se infiltraron como buenos hermanos que sabían más. A veces hay que cuidarse de aquellos que creen saber más, pero saben más de acuerdo al árbol del conocimiento del bien y del mal, y no más de acuerdo a la vida. Entonces de esos hay que cuidarse porque esos se infiltran en esas obras espontáneas, sanas, llenas de Dios, de vida de Dios, y estos provocaron que los Gálatas en cierta manera dijeran, ayudemos a Dios. Pues. Es verdad, qué lindo todo lo que nos otorgó el Señor, pero todo no puede ser tan fácil. Y ahí empezó el apóstol Pablo, si no me equivoco, desde el capítulo 5 empieza a hablar de que una pequeña levadura leuda toda la masa. Entonces no dice gran levadura, dice pequeña. Entonces no fue mucho lo que les dieron los hermanos de Jerusalén, esa mezcla judaizante en cuanto a volver a la ley, al cumplimiento de obras en su fuerza, fue poquito, pero ellos fueron ingenuos para eso, lo recibieron y eso empezó a crecer, a leudar la masa y eso los terminó a ellos sacando de la libertad y llevando a la esclavitud, a esa esclavitud. ¿Por qué esclavitud? Porque ahí ya entramos en lo que tiene que ver con la ley, con querer perfeccionarnos de acuerdo a la ley, siendo que la ley nunca fue dada para perfeccionarnos, no tiene vida en sí misma, sino que esta es dada para que corramos a quien sí tiene poder para vivificarnos, que es Cristo. Yo he estado, Dani, haciendo algunos devocionales en la mañana y justamente hoy día yo percibía muy fuerte esto. Yo no sé si tú has visto alguna vez alguna foto de algún rabino, cómo ellos abrazaban la Torá. Los y cómo ellos se abrazaban a ella. Y tuve una pequeña imagen hoy mientras estaba haciendo el devocional, un recuerdo de eso. Y Dios me decía, así nosotras nos abrazamos a las maneras humanas de perfeccionarnos, a las formas que nosotras creemos. Y queremos el disfrute de Cristo. Queremos experimentar su verdadera libertad, pero creemos que a través de esas cosas agarradas la vamos a experimentar. Y el Señor no está en que agarremos una forma de perfeccionarnos para ser mejores, para superarnos a nosotras mismas, sino que podamos saber que nuestro comienzo, nuestro final, están asegurados en Él
y que en todo ese trayecto Él garantizó sustentarnos, pero por medio de la fe, por medio de la fe. Qué terrible, Dani, es es haber gustado esta libertad, experimentarla y que en algún momento te sea arrebatada. Sí. En mi caso, en mi experiencia personal, lo fue. Creo que cuando el Señor llegó a mi vida, trajo una libertad extraordinaria. No sabía yo de dónde solamente sabía que era de Él, pero no sabía, no tenía sustento, no tenía ese conocimiento que va adquiriendo uno después con el tiempo en la palabra. Solamente me sabía libre, lo disfrutaba, sabía que Él me escuchaba y todo tenía que ver con Cristo. Pero de repente me ocurrió yo le digo, tontera de los Gálatas. Y allí es donde, imagínate, el Señor me rescató de una vida sin Dios, con mucha oscuridad. Estuve involucrada en el narcotráfico, en la delincuencia. Estuve involucrada en todo lo que te puedas imaginar de mal, ahí anduve metida. Y a los 17 años, el Señor me rescata. El Señor me toma, hace una obra, y claro, yo imagínate, nunca experimenté a Dios y en ese momento sentir su presencia, saber que Él me amaba, que Él me liberó de la adicción a la cocaína, Él me liberó de la adicción a lo malo, a todas las cosas, Él me sacó de la muerte misma. Entonces, experimentar a Cristo para mí fue todo, un gozo, una felicidad tan grande. O sea, esa experiencia de libertad a concho, como decimos nosotros. Sí. Pero van pasando los meses, va pasando el tiempo. Bueno, luego ahí conocí a mi esposo, Dios nos une, disfrutamos el Evangelio, disfrutamos el servir al Señor, y vamos, pero de pronto nos pasa esto, y a pesar de haber nacido en una iglesia no legalista, a pesar de eso nos viene esta tontera de este trabajo sutil pero intencionado del enemigo, de querer robarnos. Como ya no te puedes sacar fuera muchas veces, te quiere sacar dentro y te hace empezar a ser privada de esta gracia. Y para ser privada de esta gracia, solamente se necesita una cosa: dejar de confiar que su obra de principio a fin es por la fe y empezar a meter nuestra mano en la edificación de nuestras vidas. Entonces, todo lo que Dios había provocado era por la fe, pero en un momento es como vamos metiendo nuestra mano y sí, pero lo que pasa, y empezamos a tomar la palabra como hemos aprendido estos últimos años, a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Empezamos quiero saber qué es lo bueno y qué es lo malo, empezamos a separar lo malo, a conocer la ley, a deleitarnos en la ley. No, Señor, lo que tú digas, aunque me cueste todo, yo lo haré. Y empezamos a vivir y no te das cuenta el peligro que empiezas a correr, porque allí automáticamente dejamos al Señor fuera. Cuando empezamos nosotras a meter nuestra mano y a trabajar, dejamos a Dios fuera, es como que lo dejamos cesante. Sí. Y el que empezó la buena obra y quiere perfeccionarla y terminarla, ahí quedó. Es como que le decimos, espérate que lo hago. Y ahí empezamos a trabajar, a querer perfeccionar nuestro carácter, aprender a contar hasta 10 para controlarnos, empezar a ayunar para ser más buenas, a buscar pecados generacionales, raíces de no sé dónde, de arriba, y empezar a renunciar, guerra espiritual y todas esas cosas, porque necesitamos, y ahí se empieza a ir el gozo, la dicha, esa capacidad de disfrutar a Cristo, y empezamos a caer en estados muy frustrantes, muy deteriorables. Y como última cosa, de sinónimo de empezar con eso, perdemos la capacidad de reinar en vida. Sí. Y reinar en vida es empezar a tener que decirle que no al pecado con nuestras fuerzas y no en la vida de Dios.
Y este empieza a enseñorearse nuevamente de nosotras. Y es ahí, Daniela, donde yo le quiero hablar a quienes nos están escuchando. Es ahí donde tenemos la respuesta a muchos que han conocido, han tenido un encuentro genuino con Dios, pero hoy tú los encuentras totalmente apartados, en pecados más grotescos que los que a lo mejor cometieron antes de conocer al Señor. ¿Por qué? Porque el resultado de querer perfeccionarnos en nosotros es grave. Es muy grave porque termina excluyendo a Cristo. Sí. Termina excluyendo el único recurso de vida que el Padre nos dio. Sí. Entonces ahí donde terminamos ya rendidos, ya no puedo, y ahí es donde nosotros nos tocó junto a mi esposo vivir las consecuencias máximas de haber querido trabajar en nuestras fuerzas, hacerlo con nuestras fuerzas, aunque fue en ignorancia. Y allí me recuerdo un día, Daniela, estaba en mi pieza haciendo aseo y el Señor me dice, te voy a llevar a nuevos niveles de gracia, te voy a hacer experimentar. Y yo cuando recibí eso, yo dije, wow, el Señor, un toque de Él, una revelación del Espíritu. Pero esa palabra no venía, esa experiencia no iba a venir a mí como yo lo esperaba, sino que esa palabra, cuando el dicho de Dios salió que vino a mi vida, empezó a desatar algo totalmente contrario. Y me recuerdo que empecé a experimentar el ver cada vez más las fallas en mi vida y empecé inmediatamente a querer controlarlas. No sé si te ha pasado, pero cuando empieza a salirse un poquito de contexto tu vida en el marco en el que vivimos en Cristo, empezamos a controlarlo. Es como un globo que quiere salir del agua y empezamos a hundirlo por un lado y después por el otro y al final, no sé cuánto duramos empujándolo hacia abajo, pero hasta que ¡puf! Sale. Sí. Y eso... Y después de un tiempo, yo no sé cuánto dura ese tiempo, yo creo que de acuerdo al trato de cada uno, pero mientras empujaba, no, contrólate Marisol, tú no puedes hacer esto, y venían los pensamientos y las luchas y las tentaciones, hasta que de pronto ese globo flotó, y allí me encontré totalmente quebrada, fracasada en la carne, totalmente, yo le digo aniquilada. Y allí fue donde Dios nuevamente, como al principio, empezó a trabajar en su gracia. Nótese, Dani, que fue más fuerte esta experiencia que la que cuando no conocía al Señor y Él llegó. Sí. Increíble que este quiebre que vivimos hace unos años atrás fue tan fuerte que yo percibí realmente, porque ahí es como cuando tú dices, wow, esto es el Evangelio de Cristo. No solo te saca del pecado y te da libertad en cuanto al pecado, sino que te das, perdón en cuanto al pecado, sino que te lleva a experimentar la libertad de Él. La ley y todo lo que en cierta manera nosotros nos ocupamos de cumplir, se ve cumplida en la gracia que Él empieza a manifestar dentro de nosotras. Entonces ahí es cuando en realidad entré en ese disfrute por dentro, de disfrutar la gracia de Dios. Yo estaba leyendo un poquito, como les decía, en Gálatas, y veía que en Gálatas 5 el apóstol Pablo les habla a la iglesia de Galacia y le dice, ustedes, cuando les habla acerca de que cuando caen de la gracia, que no tiene que ver con caer en un pecado moral, sino que salir de la posición que Él nos otorgó de libertad en Él, de disfrute en Él, dice que caer de la gracia es salir de Cristo. Y allí se usa una palabra que puede ser utilizada como somos aniquilados, sí. Somos reducidos absolutamente a la nada, a la nada, a la nada. Entonces, como Juan 15 dice, separados de mí, nada pueden hacer.
Que eso no solamente lo asociemos al mundo, no lo asociemos a estar fuera, podemos estar en la congregación, podernos creernos ser parte del cuerpo de Cristo, Sí. pero aún estar reducidos a nada porque hemos sacado a Cristo como centralidad en nuestra vida, como la gracia que nos lleva a disfrutarlo, a experimentarlo. Y esto creo que nosotros lo evitaríamos como experiencia dolorosa si nosotros aprendiéramos no a correr, sino a caminar en Él, a andar en Él. Sí. Pero como queremos correr, somos gente que queremos ya, Sí. no andamos en nuestro andar diario disfrutando a Cristo. Queremos que Él nos cambie ya y que Él haga ya. ¿Por qué? Porque yo quiero ser esto, porque yo quiero ser esto. Y empezamos a correr. Y cuando la Biblia habla de correr la carrera, no está hablando en cuanto a formación. Necesitamos ir paso a paso, disfrutando. Hay un problema cuando el adulto permanece mucho como niño, pero hay un problema cuando el niño quiere ser adulto. Sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a disfrutar. Porque la eterna infancia es un problema, la falta de madurez es un problema que hemos visto, se diagnosticó y se está tratando al darle alimentos sólidos a los creyentes, pero el adelantarnos a los procesos también es un problema. Sí. Ya no se disfruta a Cristo, se quiere obtener lo que Cristo da, se quiere llegar al lugar que Cristo nos tiene. No se puede de la noche a la mañana conocer a Cristo, no experimentar el disfrute, el saber cuál es nuestra libertad, mantenernos en ella, que es el tema. No podemos saltarnos estos procesos porque si no, en el camino vamos a terminar metiendo de nuestra cosecha. Sí. Y más vale a veces experimentarlo en nuestra vida que experimentarlo a un nivel de iglesia. Y cuando es a un nivel de iglesia, imagínate a alguien perfeccionándose a sí mismo a cargo de la iglesia. Los empiezas a perfeccionar a todos en su fuerza. A todos, o sea, no, tú puedes. Y hoy día, ¿cuántos látigos nos vemos en las congregaciones, la gente en la religiosidad? Pero cuando nosotros experimentamos paso a paso el disfrute, el soy acepto en el amado, sin hacer, y todo lo que Él nos da paso a paso en el andar diario, en que Él comenzó la obra, Él la perfecciona, Él la termina, nosotros vamos a llegar. El mantener esta libertad, después de saber cómo mantengo esta libertad, pero primeramente tengo que saber cuál es la libertad que yo tengo. La libertad es Cristo en nosotras como centralidad de todo. Sí. Esa es nuestra libertad. ¿Y cómo me mantengo en ella? Guardando mis pensamientos. Que nada leude, que nada pequeño, ni un sentir diferente venga. Ningún sentir diferente a lo que Dios dice, a lo que Dios piensa de mí, a su obra en nosotros. Hoy día nosotros de pronto tenemos, como nos dice el apóstol, en YouTube tenemos mucha gente, muchos predicadores. Y la verdad es que la gente cuando conoce a Cristo empieza a querer buscar, empieza a querer llenarse y siempre vemos que todo lo que habla de Dios lo recibimos. Todo lo que habla de Dios lo vamos recibiendo. Entonces nosotros allí de pronto tenemos que entrar a cuidar a nuestra gente, a las personas, a los nacidos de Dios. ¿Por qué? Porque a veces un mensaje, por ejemplo, cuando se les habla y se les enseña del ayuno, cuando se les habla de la oración, de la guerra espiritual, tú puedes motivar a alguien a ayunar, pero lo puedes motivar por las razones o por el creer equivocado. Sí. Tienes que ayunar para matar esa carne y el pecado. Y termina fomentando la perfección, que se perfeccionen de nuevo a ellos mismos. Exacto. Entonces, ¿qué captamos nosotras? Me cuesta este carácter que tengo, entonces voy a empezar a ayunar.
La oración, se nos habla que hay que motivar a orar al pueblo de Dios, porque si no, el Señor va a consumir la tierra. Entonces vamos nosotras de manera, creemos equivocadamente en cuanto a esas cosas, y no, que el Señor, si yo no oro, Dios no obra en mi vida. Entonces, por eso es paso a paso. Sábete amada, sábete aceptada, bendecida desde un principio por fe. Recibe todo lo que Dios tiene para ti por medio de la fe. Disfrútalo, abrázate a ello. Deja que Dios, que el que comenzó la obra, la perfeccione y la termine. Confía en esa obra absoluta de la cruz. No dejó nada el Señor ahí como, no, a lo mejor, y si no termino la obra porque me... Dijo, consumado es, todo fue hecho. Y además Dios nos asignó gente maravillosa para que nos edifique. Por lo tanto, Dios sabe cómo trabajar. Sí. Entonces, cuando nosotros vemos en internet todas esas cosas, empezamos, esas pequeñas cositas empiezan a leudar. Bueno, a mí me están enseñando que el Señor hace la obra en mí, que Él la comenzó, que repose, que descanse, que confíe. Pero escuché una prédica donde me dijeron, ayúdate, que te ayudaré. Sí. Y ahí empezamos a meter la mano. Hasta que esa pequeña cosita empieza a crecer. Y ahí entra lo que a uno le pasa, que entra un poquito el ego, y uno se da cuenta, oh, estoy haciendo cosas que otros no hacen. Entonces ya empieza el sentir superior, y ahí la verdad es que ya erramos el blanco. Entonces, mantenernos en la libertad en Cristo, cómo permanecer en la libertad que Él nos otorgó desde el día uno, libres en Cristo, libres de maldiciones generacionales, libres del pecado, libres de nosotros mismos, libres en cuanto a la ley, a la esclavitud. Sí. Yo creo que en ese aspecto tú nos puedes hablar muy bien y claro, Danita, en ese aspecto. ¿Cómo me mantengo libre de toda esa libertad que Dios me dio desde el día uno que creí? Que fue otorgado en la cruz hace más de 2000 años, pero se activó para mí el día que lo creí. Entonces, mantenerme en ello por sobre lo que sienta, lo que piense, lo que me digan, es una tarea de alguien activo, de alguien activa. Por eso Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Permanezcan en mi palabra. Entonces, cuando te dice permanece en mi palabra, no te está diciendo permanece cumpliendo los 10 mandamientos. Permanece en mis palabras, más que eso. Permanece en mi palabra, permanece en mi dicho. ¿Y cuál es mi dicho? Que bendecida estás con toda bendición en los lugares celestiales, juntamente con Él. Permanece en mi dicho, que libre eres. Conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Que libres somos en Él. Permanece el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. ¿Por qué? Porque el mantenernos firmes en esto va a demandar no pasividad, como te decía, sino que ser activos en esto. Y eso es lo que de pronto la gente no quiere, es como manténganme en la libertad. Pero nosotros sabemos que cada persona va a aprender a mantenerse en la libertad. Defiéndela. Defiende la libertad que el Señor te otorgó. Sí. Defiende tu vida del Espíritu en victoria por medio de la fe y no por tus obras. Defiende la posición de hija amada, de hija aceptada, de hija bendecida por la fe y no por las obras. Defiéndela de aquellos que sutilmente vienen a atentar contra tu libertad, esos pensamientos equivocados de que no te lo mereces, de que no eres merecedora, de que es incapaz, de esa sensación emocional de que tú tienes menos que la otra. Todos esos sentimientos, sácalos. Tu libertad no puede ser reducida a lo que tú sientes el lunes o sientes el miércoles. Tú eres libre el lunes, el martes, el miércoles, ya fuiste libre a través de la obra consumada de Cristo. Así que yo quiero animarlos a que mantengamos, cuidemos
seamos mujeres y hombres activos y no pasivos en este cuidar la libertad. Y tu libertad va más allá de vencer un pecado que a lo mejor en 2 días más lo vas a volver a cometer. Sí. Tu libertad va más allá que eso. Tú tienes que saber que van a haber tropiezos, van a haber días y días, pero tú eres libre en el Señor por causa de su obra consumada. Defiéndela, no permitas ser esclavo de aquello que el Señor nos liberó. No te permitas ser esclavo del sistema religioso donde nosotros queremos meter nuestra mano, nuestro sacrificio, para tener en cierta manera como un poquito de arte y parte con esta victoria. Si Dios te mostrara la obra completa y consumada que tiene contigo, que tiene conmigo, nos maravillaríamos. Pero esa obra, ese diamante, esa perla preciosa que Dios ya vio, que Dios en su eternidad ya tiene lista, de principio a fin, no hay nada de nosotros. Esa obra, el autor y el consumador, el que obró en eso, es solamente y exclusivamente Él. Así que cuidemos esto, mantengámonos en esta gracia, en este disfrute. Si oras, Dios fluye, el Espíritu Santo está en ti por creer y no porque tú lo buscas más, ni porque ayunas más, ni porque haces más. Así que eso, Buenísimo. Danita, animarles en eso, en mantenernos Yo en esto. meditaba, veía los comentarios y la gente que está conectada, hay gente muy importante para mí que escuchen esta palabra, que está conectado, están conectados ahí. Hay hartos saludos también, había un saludo de Paine, de César ahí, tu discípulo, Paine presente. Había un saludo del pastor Cristian Ibacache que decía, la pastora Marisol está más linda que nunca. Oh. Mi chancha. La gracia nomás. Sí, a mí este tema me provoca mucho en mi corazón porque es algo que constantemente el enemigo nos está sacando, ¿cierto? Nos ha robado. Yo creo que si hay algo que el enemigo nos ha robado puede ser el gozo o el descanso. Como tú decías, hay gente que no está perdida afuera, sino que está perdida adentro. Entonces... ¿de qué fuimos libres? Mantenernos en esta libertad es sumamente importante. Y nosotras fuimos educadas en un sistema en donde tú consigues todo. Tú eres el gestor de todo. Tú siempre tienes que trabajar tú para ganarlo, ¿cierto? Entonces, salir de la ley del esfuerzo, ¿cierto? Es muy difícil, es fácil escucharlo, por eso en los cultos todos salen liberados, pero después volvemos muchas veces al yugo de esclavitud, porque ser libres de esa enseñanza, de que yo puedo perfeccionarme, es sumamente difícil. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a los Gálatas? Como tú decías, pastora, que era una iglesia completamente libre. Entonces, ¿qué le pasó a estas personas judaizantes que fueron? Que, por ejemplo, se encontraron con una chica carretera que era conocida por andar de fiesta en fiesta y de repente la ven de ministra de alabanza. Y ellos dijeron, pero ¿cómo tanta libertad? ¿Cómo la van a tener a ella ministrando la alabanza si ella era conocida por andar en los bares? Y empezaron a llevar la ley, ¿cierto? A las personas. O sea, yo conozco a esta niña, ustedes no saben cómo era. Y empezaron a poner la ley, ¿cierto? De nuevo como un fundamento. Cuando los Gálatas eran una iglesia fundada en Cristo. Pablo dice, como tú bien decías, oye, esto lo inició el Señor y ustedes volvieron a la ley.
caer de la gracia, como tú bien decías, no es un pecado, no es repetir un pecado, sino que es volver a la ley. Y nosotros siempre tenemos la mentalidad de que la ley son los 10 mandamientos, pero en realidad la ley o la condición de la ley o el yugo de la ley es creer que yo me puedo perfeccionar a mí mismo, que yo en mis fuerzas puedo cumplir o puedo satisfacer al Señor por mí mismo. Yo me meditaba, ¿cierto? De que como ignoramos de qué cosas fuimos libres, el enemigo juega con nosotros. ¿Cuál es la forma de operar del enemigo una vez que estamos dentro, ¿cierto? Es trayéndonos de nuevo, recordándonos de nuevo lo que éramos. Entonces, por ejemplo, el testimonio tuyo, que tú nos contabas que estuviste en todo el tema de la droga, cómo funciona el enemigo, es volver a llevarte y a recordarte, pero mira, tú hacías esto, y tú estabas en esto, y ahora eres pastora, por ejemplo. Y ahí empieza el yugo de la ley, de nuevo me lo pongo encima. Claro. Entonces, a mí me interesa mucho porque en el libro de Hebreos 9, del 11 al 14, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos satisfacían para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, Hebreo es un libro súper complejo de entender, pero lo que el escritor está diciendo aquí es que el sacrificio de Cristo borró y cumplió dos cosas. Primero, el pecado, saldó el tema del pecado, y también la conciencia. Dios lavó nuestras conciencias. Entonces, muchas veces yo sé que fui libre de un pecado que yo hice ayer, pero mi conciencia en mi conciencia sigue presente lo que yo hice. Entonces, dice que el sacrificio de Cristo limpió nuestras conciencias. Este sacrificio fue tan perfecto que no solamente nos justificó de los pecados pasados, sino que también nos limpió las conciencias. Entonces, ¿por qué volvemos atrás constantemente? Porque ignoramos de qué fuimos libres. Ignoramos que este sacrificio tan bueno, dice, hay otra parte que dice que nos convenía. Hebreos 7, 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué nos convenía? Porque nos libró no solamente del pecado, este sacrificio fue más que suficiente porque también limpió nuestras conciencias. Entonces muchas veces viene el enemigo a revolvernos nuestra conciencia. Entonces, como decimos, estamos caminando en Cristo y de repente viene un fracaso o de repente sentimos que vamos lentos. De repente vemos otras personas que van muy, muy adelante, que tienen un ministerio tal vez, y nosotros decimos, pucha, yo también quiero llegar, y empieza nuestra conciencia de nuevo, pero nosotros fuimos libres de la conciencia de pecado. Así se mueve el enemigo se mueve llevándonos siempre atrás, recordándonos siempre de algo que Cristo ya suplió, Cristo ya pagó. Si yo fracaso hoy en día, no es por los pecados que cometí, sino porque Dios algo quiere enseñarme, algo Dios que está transformando en mí. Pero el enemigo nos hace volver atrás, la conciencia de pecado. Pero este sacrificio que hizo Cristo es tan grande que no solamente justificó y canceló la deuda de los pecados, sino que también borró la conciencia. Necesitamos ser libres
de la Sí, conciencia de pecado, que yo ya no soy lo que el mundo dice que soy, yo soy lo que así Cristo es. dice que soy. Y en la Biblia te vas a encontrar con un montón de definiciones de ti. Eres hija, eres amada, eres más que vencedora, etcétera. Hay muchas definiciones, pero el enemigo así se mueve, ¿cierto? El yugo de la ley es ese, que la ley de nuevo nos pone encima un yugo, es una carga, es un peso. Y yo Mm, veo muchas veces, yo he crecido en la iglesia y veo mucha gente que viene, se va, viene, se va, viene, se va, gente que siempre está en la misma situación, y mm, no salen de ahí porque, por la conciencia de pecado. Entonces, esta libertad que hemos recibido, este mm, sacrificio perfecto que hemos recibido, no solamente solucionó el tema del pecado, sino también nuestras conciencias de pecado. Y yo encuentro que amén. esto es maravilloso. Significa que la iglesia de Galacia y de todas las iglesias, tú encontrabas gente con unos pasados atroces. Eh, El mismo Pablo, los judaizantes no podían entender qué hacía Pablo, y más encima de apóstol, así como, pero si él andaba con las manos manchadas de sangre de cristianos, y hoy sí. día es un apóstol, el apóstol Pablo. Imagínate, la gente hacía, preparaban la casa porque venía el apóstol Pablo a visitarnos y nos va a entregar una palabra, y preparaban todo, y la gente afuera decía, pero Pablo, el apóstol Pablo, Mm, Ese Saulo que mataba gente. Entonces, eh, para mm, Pablo, esta libertad, caminar en esta libertad, implicó también ser libre de la conciencia de pecado. Pablo le predicaba a las viudas, a los hijos de gente que tal vez él había matado, a las madres, y él fue libre de la conciencia de pecado. Entonces necesitamos entender que se nos revele, que experimentemos la gracia hasta este nivel, de que Dios nos amén. libró, solucionó el tema del pecado y de la conciencia de pecado. Eh, para mí este tema me apasiona este tema porque la gracia es la esencia de todo lo que el Señor está haciendo con nosotros. Mm, Esta gracia tan maravillosa que nos rompe, y tiene que llegar un momento en que la gracia nos rompa la cabeza, no la entendamos, que no podamos entender tanto amor, tanto perdón, mm, un sacrificio tan perfecto. Yo creo que las palabras de repente se quedan cortas para definir un sacrificio tan completo, tan tan pleno, grande. tan Amén. grande. O sea, ¿cómo puede ser Señor. que haya una persona que había estado en la droga y ahora es una pastora? ¿Qué sacrificio más grande? ¿Qué sacrificio más completo? Y así con cada testimonio que podemos encontrar, Mm, un sacrificio que te vuela la cabeza. Yo quedo mm, así como, y a sí, es veces no estamos cierto. acostumbradas, a veces no estamos tan acostumbradas a tanto amor, a algo tan gratuito, a algo tan fácil de Mm, acceder. Pero ¿cómo va a ser así todo tan gratis, todo tan... Así fue, así es, amén. pastora. Sí, Dani, y bueno, como tú mencionabas, qué importante es porque creo que la ejecución, el desarrollar nuestro sacerdocio está muy ligado a esto para no Sí, comenzar bien y terminar mal o quedar a mitad mm, de camino. sí, Entonces siempre Dios nos equipa y Él nos da la garantía de que en nuestro comienzo, nuestro proceso y nuestro final, Él va a trabajar, Él va a obrar y va a sustentar. Y qué importante es porque a veces tenemos toda esa parte efusiva de que sí, con Dios. Y es como que nos va que la benzina se nos va acabando en el camino y terminamos con la pan el tonto que dicen por ahí, sin sí, benzina. Y es allí en ese punto donde nosotros nos encontramos con muchos hijos de Dios, hijas de Dios, que comenzaron bien, pero quedaron a mitad de camino. sí, Y como tú dices, claro, es complejo, o sea, no es complejo en el mal sentido, sino que es como difícil de digerir que alguien sacado de cosas tan oscuras, tan malas, sea puesta en lugares de privilegio con Dios, de honra. Dios nos deja, mm, ya nos abofetea, pero nosotros mm, no podemos eh,
dejar de mencionar que también hay muchos hijos de Dios que dentro de su andar en Cristo, que fueron criados en iglesias, que comenzaron bien, siendo fieles a sus pastores, a sus iglesias, y que en algún momento de su andar erraron el blanco, porque como te contaba recién la experiencia que nos tocó a nosotros como familia, amábamos al Señor. Creo que es algo de lo cual nosotros vibramos de nuestro amor a Dios y nos aprendemos cuál es el mayor mandamiento: amarás a Jehová el Señor Mm, con todo tu corazón. Ese era nuestro lema, y a todas con el Señor. Pero claro. a pesar de, cuando nosotros operamos en eso, y no operamos en cuán amados somos por Dios, Sí. ahí fue donde quedamos con la pana del tonto que yo pudiera mencionar para que se pueda entender aquí los más chilenos. Eh, Y ahí es donde quedamos, y llega un momento donde el recurso se te acaba, donde el recurso, tu fuerza natural se acaba, mm, donde ese versículo de Josué que dice, mira, que te mando, que te esfuerces y que seas sí. valiente, todo eso le damos hasta el final, y llegamos ahí con las manchas de guerra: aquí estoy, Señor, esforzándome, amándote, como dice tu palabra. Pero es ahí donde nosotros justamente dejamos de lado al Señor, su obra, su trabajo, y estamos haciéndola nosotros. Entonces, cuando hay mucha gente que comenzó en las iglesias, que conoció al Señor, tuvo un encuentro con Él, pero fueron leudados con esto. Mm, Y rápidamente, en muy corto tiempo, a lo mejor largo, terminaron. Ahora, para poder acceder a esto, tiene que haber una voluntad nuestra de acceder, de abrir la puerta. Porque no es que sí. se metió, porque hay un convencimiento de la parte religiosa, de esto sutil de sacarnos, pero al igual que Eva, Y se hace atractivo, se hace codiciable. Pablo Entonces, dice en que Eva cierta... fue seducida la Eva, engañada por la serpiente. Mm, Entonces, operar en esto sutil de esta semilla que leuda la masa, que infecta poco, es algo atractivo. El esfuerzo humano es algo atractivo. Es sí, algo que va a sí. tener recompensa aquí, porque quienes están a tu alrededor lo van a elogiar. Tú lo vas a elogiar porque tú vas a ver tus buenos resultados. El único que no lo elogia y lo aborrece es Dios. Pero nosotros elogiamos a la gente que tiene fuerza de voluntad. A quien se lo propone, se lo dispone y lo hace, lo elogiamos. Entonces, en cierta manera, esto no es tan algo que se me metió en la Mm, iglesia de Galacia, no era tan inocente. Hubo una claro. seducción, hubo un trabajo, pero la iglesia de Galacia le fue atractivo. Entonces, es la batalla diaria, es la batalla diaria de mantenernos, cómo nos mantenemos firmes, sabiendo que aunque venga una oferta atractiva, aunque venga algo, nosotros no estamos buscando la aprobación de los hombres. Nosotros Mm, estamos buscando la aprobación de Dios. Y la única forma de que Dios nos aprueba, lo único mm, que a Dios le agrada, es la centralidad de su Hijo en nosotros. Entonces, ahí donde escogemos todos los días, ¿es mm, Cristo o no es Cristo? ¿O es Cristo o sí. es esto que es atractivo también? Entonces, escoger por Cristo todos los días y decirle a mis amigos, a mis amigas, a mis hermanas, hermanos, quienes quieran que escuchen este video, vean este video, y que a lo mejor han transicionado en Cristo y han cometido pecados, han errado el blanco, han faltado a quien han dicho amar con todo su corazón, que hay esperanza, porque la gracia de Dios no solamente opera para con los de afuera, sino que opera con nosotros también en el proceso de dentro. No sé si te Sí. acuerdas que el apóstol Lucas un día, a mí esta palabra, a mí, Dani, eso fue vital para mí en mi proceso. Cuando el apóstol, todavía me emociono, cuando el apóstol Lucas nos habló de que no es que haya más evangelio, pero que el evangelio del Señor tiene que ser predicado para los pecadores y para los hijos de Mm, Dios, que muchas veces caemos en pecado.
Mm, Entonces, ¿por qué es más fácil para ti haber ejercido la prostitución y que venga un mensaje y te diga, ¿sabes qué, hija? Yo te amo, ven, tengo nueva vida para ti. Y mm, nosotros, amén, pero alguien que ha conocido su palabra, que sí, ha querido hacer lo mejor para Dios y que muchas veces termine errando el blanco, como fue mi sí, caso, fue un tema así como letal en la condenación, en sí, saber, no hay, o sea, ahí es donde tú realmente tú dices, le prediqué a los hijos pródigos 1000 veces, pero a los que estaban fuera, pero no sabía predicarme a mí dentro de la casa y decirme, sí, Marisol, hay un lugar mejor que estar con los jornaleros, porque ahí donde tú sí, dices la conciencia de pecado, esa que el Señor ya solucionó para nosotros, si no es manifestada en esos momentos, terminamos con hijos de Dios a orilla del camino y sí, no disfrutando dentro de la casa de la gracia. Es muy fácil discernir cuando alguien erró el blanco en el sentido de haber caído de la posición que Dios le dio, no mm, porque lo vemos portarse mal, sino que debe alertarnos cuando las personas dejan de disfrutar y de gozarse en el Señor, cuando empiezan a tener el síndrome del hermano mayor. ¿Y por qué? Y mm, empieza, ahí uno, y dice, porque quien está disfrutando de la gracia quiere que todos la disfruten. Quien se sabe amado quiere amar a todo el mundo. Entonces sí, es fácil. Y creo que debemos de prestarle más atención a los hijos de la casa, dentro de la casa, que perdieron el gozo, que no sí, están disfrutando, que lo único que quieren, el año pasado fue más o menos que Dios me mostraba que la religión ha sido tan cruel y ha operado de dos maneras con las personas y nosotros por años fuimos cómplices de eso. Uno, que la buena noticia, el evangelio ha sido rebajado a que las personas vengan por el dulce. Venga Cristo y se le van a ir todos los problemas y le damos la bendición. sí, Y cuando no vienen con esa razón, el castigo. Venga, porque hay un infierno del cual Dios quiere librarle. Entonces, al final, tienes a las personas por el dulce, por la bendición, o por el oh, castigo. mm, Pero no sí, pueden accesar a Cristo ni disfrutarlo. Y son los que están en nuestras congregaciones sí, anhelando estar afuera, pero mm, no pueden porque les da miedo o porque en realidad no quieren estar bajo maldición o porque... claro, Pero es ahí donde nosotros tenemos que saber que hay una obra tan extraordinaria que Dios está haciendo. Cuando yo pienso en esto, yo digo, Señor, valió la pena. No que tú me lo mm, mandaste, valió la pena haber sido quebrada en 1000 pedazos para sí, que tú pudieras nuevamente forjar, porque eso me hace ver que dentro de la casa nosotros tenemos hijos que todavía operan en una conciencia de culpa, todavía operan con una conciencia de condenación, todavía operan creyendo que Dios ya se olvidó, que como les profetizaron, Dios les dijo, pero como faltaron a la verdad, faltaron a ese mm, Dios que ellos amaban con todo, no, ya el Señor no tiene nada conmigo. eh, Pero qué, pero qué maravilloso, Dani, como dices tú, saber que de una vez y para siempre el Señor no solamente nos sacó del pecado, sino que también lavó nuestras conciencias. Y hoy día sí, podemos pensar eh, como Dios piensa de nosotras. Y cuando Dios nos ve, no está pensando en los errores ni en los horrores que sí, cometimos. mm, Él tiene sí, lo que se llama la amnesia selectiva. sí, Dios decidió operar en la amnesia selectiva, que es yo decido qué olvidar y qué no olvidar. Y sí, Dios decidió tener una amnesia selectiva con nosotros, o sea, mm, decidió voluntariamente olvidarse sí, completamente de nuestro pasado, de nuestros errores. Me llama la atención cuando de David, después de que David mandó a matar a su general leal, fiel, se metió con su esposa y todo lo que hizo, que le llame mi siervo David, como, wow. sí, Ahí digo, bendita gracia, Dios nos permita, Danita, vivir sí, todos los días, disfrutarlo, que el Evangelio sea atractivo, no por el dulce de la bendición, sí, sino por causa de lo que Él provoca dentro de nosotras, que es un disfrute eterno. sí, sí, tenemos, yo creo que el encargo para los que están en la casa es llegar a tocar el disfrute, entrar en el disfrute, Mm, no, no ser arrancados de ahí. Necesitamos disfrutar este evangelio tan hermoso
sobre todo ahora que con todo esto que está pasando uno escucha tanto que se vienen los finales de los tiempos, que estas cosas que están pasando por culpa de la gente, que Dios está enojado. Tanta profecía Mm, que trae, que nos vuelve a la conciencia, que necesitamos que estas conciencias sean lavadas, sean purificadas nuestras conciencias. Dios no te está pasando cuenta, nunca, Dios nunca va a pasar cuenta. Yo creo que una de las cosas que nosotras siempre cometemos como madres a veces es que nosotros mm. le decimos a nuestro hijo, yo te limpié el popín, te amamanté, te tuve 9 meses en mi guatita y eso no garantiza nada. Hay Ah, hijos que se olvidan de los padres y les da exactamente lo mismo, aunque la sí. mamá les haya sacado siempre eso en cara, pero cuando hay Mm, amor, entonces nosotros podemos operar muchas veces, traer la conciencia de pecado a través de esas cosas, ¿cierto? De sacarle cuentas a las mm, personas. ¿Cómo vas a faltar a la reunión si él te sacó de esto, él te hizo esto, él te sacó de aquí, hizo esto, te hizo este milagro? ¿Cómo no vaya a ir a la reunión? Y la persona al final está en la mal reunión, pero tiene, agradecido. claro, y tiene unas ganas de estar en otros lados, po. Entonces, Sí. que nuestras conciencias sean lavadas y que volvamos al disfrute. Estamos Mm, en Él porque nos amó primero. Estamos en los sí. pastos verdes donde nos hace descansar. Es un disfrute. La vida, yo meditaba mucho porque una cosa es creer en el Señor y otra cosa es conocer al Señor. Entonces, nosotros primero creemos en Él, pero la vida en el Evangelio es el conocer, el permanecer en Él es conocerle, 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 conocerle. Si nosotros dejamos de conocerle a Él, de escucharlo a Él, de conocer lo que Él, de todo este sacrificio, lo que significó este sacrificio tremendo, vamos a ser arrancadas Mm. de este descanso. Y bueno, para ir ya cerrando, yo sé que no querías que te dijera esto, pero se nos fue la hora. Lo bueno que no se nos fue hablando solo yo. Gracias, Señor. Se cumplió, se cumplió. Había ayunado por Eh, esto. Ah. te estás perfeccionando a ti misma. Con tanta vida. Voy a ir leyendo los saludos. Sabes que tenemos hartos saludos. Bueno, está el saludo del pastor Cristian ahí. Saludos, la pastora Marisol. Está más Ah, hermosa que nunca. sí, lo pone ahí en el envío. Saludos, pastora, saludos desde Forestal, Carla y Marcela y familia. Ah, César, la Carlita. Guillermo Núñez, también de Paine, dice, saludos, pastora Marisol. Paine le ama. Me imagino al hermano César ahí diciéndonos. Con la sandía, con la sandía. Ramiro Reyes dice bendiciones. Mi mamá, María Teresa, Amén. ahí están conectados desde Temuco. Cari Amén. Misistrano, una compañera de universidad. Saludos, Dani, me Amén. dice. El Israel Solís dice tremendo lo que están compartiendo. Está Lilian Vargas. Hay muchos saludos. No me carga mucho aquí el celular. Dice la pastora Lili, dice, claro, es necesario que la vida interna, ley de vida que Mm, nos fue impartida, se comience a revelar y correr los velos que nos mantienen en la ley del esfuerzo. Exactamente, necesitamos amén. ser libres de esa ley del esfuerzo y que la ley de la fe, Pablo habla de la ley de la fe, se ejerce en nosotros. Amén. Mi mamá de nuevo enviando saludos desde Temuco. Salmo 23, Salmo 23, Salmo 23. Me Salmo acordé. 23, mi mamá. Aquí está Jacqueline Salazar, dice maravillosas las dos, Dios las usa de manera gloriosa. Somos tan bendecidas al tenerle. Oh. Marcela Novoa dice amén, bendecidas pastoras, muy bueno el tema, el disfrutar a Cristo y su plenitud en nosotros. Amén. Necesitamos ser Amén. llevadas al disfrute. Para mí es
es crucial. Veo tanta gente, yo creo que, bueno, también te debe pasar a ti, pastora, de ver tanta gente que no está disfrutando, ¿m? Que se Mm, pierde el disfrute y la centralidad de todo es el disfrutar a Cristo. Todo lo que mm, Dios hizo fue para disfrute y ver tanta gente que a veces quiere conseguir metas en el Señor, quiere conseguir como cosas en el Señor y pierdes el hilo, pierdes el disfrute mm, de todo esto. No se trata, a mí en lo personal me pasa muchas veces y tuve que ser muy confrontada en un tiempo de la ley, mi conciencia de rechazo. ¿M? A veces mm, querer impresionar. Yo siempre querer mm, impresionar, tener ahí algo, algo ahí, impresionar, llamar ahí, mm, causar impresión. Y fue, tuve que ser quebrantada con eso. A mm, veces leemos mucho, a veces estudiamos mucho y la raíz de todo eso a veces es querer impresionar. Y Dios mm, tiene que matar eso, tiene que matar eso. Nosotros conversábamos con mi esposo de que cuanto más cosas estudiamos, cuanto más estudiamos la palabra, más sentimos que no conocemos y tenemos un hambre mucho mayor de que Dios es tan mm, vasto, hay tantas cosas que todavía no conocemos. Entonces, como que mm, Dios tuvo que sacar ese error de mi conciencia, de querer impresionar, de que todo esto que mm, estudiamos y sabemos, a veces querer llevar la batuta ahí de la revelación, y no es eso, es conocer a Cristo, es disfrutarlo, amén. cada palabra, cada estudio que hacemos, cada tema que tratamos, es una comida para nosotros, es un buffet, es una delicia. Sí, amén. Eh, y yo Así es. oro para que todas las que nos estén escuchando puedan ser llevadas a este descanso, a este reposo, de que estás siendo perfeccionada por Cristo. No vuelvas a la ley para ser perfeccionada por ti misma. Te está Sí. perfeccionando el autor y consumador de todo, de todo. Es lo más maravilloso, dejar que Él nos perfeccione. Pastora Marisol, Amén. te doy el pase para que puedas mandar tus saludos, también dejarle un mensaje a las Amén. mujeres para que ya vayamos cerrando. Sí, amén. Bueno, enviarles un saludito a todas allí, las que manifiestan su cariño y bueno, a darle gracias a Dios por esta instancia, Dani. Qué maravilloso es poder, este espacio que tienes, porque has estado invitando a varias pastoras y ha sido un aporte al cuerpo de Cristo. Y saber que nosotras, las mujeres, no solamente necesitamos ser consoladas, no solamente necesitamos ser contenidas y abrazadas, nosotras las mujeres necesitamos ser equipadas, Mm, necesitamos estar a la altura del desafío del reino. mm, Entonces, y somos extraordinarias en Dios porque a pesar de los hijos, a pesar de los trabajos, a pesar de los estados que muchas veces vivimos de manera natural, biológicamente hablando, nos disponemos para que el Señor haga. Yo allí tengo algunas mujeres, no quiero dar nombres, pero en especial de Paine, que son terribles. Ah, no, no. Y que la verdad es que están, que bueno, todas venimos de esos estados, pero me refiero yo de venir de situaciones tan complejas, donde en realidad nuestros caracteres son tan errados, nuestras maneras de ser, nuestras formas, y el Señor, cómo empieza a obrar, cómo empieza a hacer nueva todas las cosas, y que empiecen a creer que Dios tiene algo con ellas, como lo ha hecho con nosotras, eso es extraordinario. Yo lo sí. disfruto porque yo digo, la batalla que hay cuando una mujer retó a sus hijos durante el día y después a conectarse al descansando en Cristo. La Sí, batalla que hay después de que tuvo el conflicto con el marido, de la sí. cual que lance la primera piedra la que está limpia de pecado. Tuvo Mm, el conflicto con el marido a mediana o grande escala, no sé, pues esperamos en el Señor que todas a muy baja escala, pero después le toca hacer una casa iglesia, le toca ministrar, y tú dices, no.
no puedo. Yo tengo un montón de mujeres que me dicen, pastora, o cuando le hemos estado dando la oportunidad para predicar, me dicen, pastora, no puedo, porque la verdad es que me salí de mis casillas y ahí es donde necesitamos Mm, mantenernos, Dani, porque no sí, estamos nosotras ayudándonos a nosotras mismas y que cuando seamos perfectas, completamente perfectas, podamos servir al Señor, sino que sí, desde el proceso, desde el sí, día uno, Dios habita en nosotras y somos su boca. Y Dios va a ser, Dios conoce los corazones y Dios sabe que no estamos malinterpretando su palabra, no estamos mm, jugando con su gracia. Somos personas que estamos en proceso, somos una obra en construcción sí, no terminada. Y eso te tiene que mm, dar descanso de saber que no es intencional pelear con el marido. No, lo dije mal. Que el marido pelee contigo, porque así es, ellos no es son. intencional. Ella. Va a tener la próxima semana habla de decir la verdad. Entonces, no es intencional que justo algo ocurrió y a lo mejor no salió como esperábamos, a lo mejor no estábamos en realidad tan templadas en el espíritu, a lo Mm, mejor, digo yo, así como, pero que la gracia del Señor es más que suficiente sí, en todo momento, en todo proceso, para decirte, no te olvides, que el que comenzó la obra soy yo, el que la perfecciona soy yo y el que la termina soy yo. Yo sí, escucho amén, continuamente esa voz y me recuerdo esa palabra. Cada sí, vez que digo, Señor, ya no puedo, y es como que Dios me dijera, ¿y quién te dijo? ¿Quién te pidió ayuda? Señor, es que ya me autoelimino. ¿En qué sí, momento pedí tu aporte? Entonces nuestro mm, único aporte es creer, solo creer y Él va a obrar. Y cuando tú tengas esos días no tan buenos, esos días que a veces te das cuenta verdaderamente que eres una obra en construcción, porque hay días que tú vas a decir, no, qué sí, tremendo, qué tremenda estoy, pero hay otros días que tú vas a ver que estás en construcción sí, y esos días recuerda que el que comenzó, el que perfecciona y el que termina es Él. Y ese día donde menos te sepas que calificas, es el día que más adoración, más amor va a fluir hacia Él, más reconocimiento, porque en sí, realidad, ¿qué sería de nosotras si Dios sí, no estuviera obrando? Así que las sí, bendigo, les envío un abrazo a todas esas mujeres que como Daniela, como yo, y como muchas pastoras, muchas ministras de sí, Dios en toda la tierra tienen las mismas batallas, las mismas luchas, estamos sí, criando, tenemos matrimonios, trabajamos con gente, tenemos la misma vida que cualquier persona, pero la diferencia la hace que la vida y la gracia de Dios dentro de nosotras nos lleva a confiar y a creer que Él va a terminar esta obra que Él empezó. Amén. Así que las bendigo y gracias, Danielita, por la confianza y gracias por la oportunidad por esta invitación. amén. Buenísimo, yo quiero, así como tú bien decías, con ejemplos súper prácticos que de verdad son necesarios, ¿cierto? Porque ahí es donde perdemos, ahí es donde se nos van Mm, los chivos, ¿cierto? Ahí es donde nos perdemos. Eh, Efectivamente somos mujeres que tenemos todas las mismas luchas, estamos todas, como tú decías, criando, tenemos hijos, tenemos una casa. Yo quiero justamente hacer una mención honorífica a mi esposo porque él ha estado todo este envío no, la paseando a la guagua para que bebé. no llore, se la llevó un rato para arriba. Y efectivamente no hemos visto en esas situaciones, a veces, bueno, como nuestra hija está recién nacida, a veces trasnochar con ella, perdemos muchas veces la paciencia, también nos pasa, a veces no sabemos Sí, qué Ana. hacer y al día siguiente tenemos que levantarnos temprano para hacer un discipulado, para hacer alguna escuela, Sí, y son los días en donde el Señor más se glorifica, ¿cierto? Porque Él se glorifica en nuestra debilidad. Si nosotros amén. anhelamos ser perfectos por nuestras propias obras, lo sacamos a Él de la centralidad, ¿cierto? Lo dejamos cesante, como tú bien decías. Así que le quiero hacer esa mención a mi esposo, que Dios está ahí glorificando en él en este momento. Ah, Eh, bien. y les mando un saludo a todas las mujeres que están conectadas, cada saludo.
Esperamos que esta palabra sea de edificación, que ustedes puedan también ver que las pastoras con las que estamos compartiendo son mujeres que se enfrentan a las mismas situaciones que cada una de las que nos está escuchando, y que el vencer no está en nosotras, sino está en la gracia que Dios derramó sobre nosotras. No se trata de nosotras, se trata de Cristo. Disfrutémosle, comámosle todos los días, porque en eso estamos en un disfrute. Así que les mando un abrazo y nos vamos a ver la próxima semana. Va a estar con nosotros la pastora Patricia García de Visión Mundial para la Familia Quilpué. Así que para que no se pierdan la próxima semana. Un beso a todas y nos vemos. Chao.